Bien, mis amados hermanos, pueden tomar su asiento. Y el día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje, ¿tú también despreciarás al Señor? ¿Tú también despreciarás al Señor? Fíjense, qué interesante pregunta, ¿verdad? Qué privilegiados fueron los israelitas que conocieron al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos deseado vivir en aquellos tiempos, hermanos, para seguir y servir a nuestro Rey y Salvador con todo nuestro corazón? Cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta de la forma como nuestro Señor fue despreciado, nos llenamos de tristeza e indignación y nos preguntamos 1000 veces, ¿por qué lo hicieron? Al principio parecía que todos lo recibirían con gran alegría, pero luego cambiaron. Fíjense, dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, después que regresó, mis hermanos, de ser tentado por el diablo allá en el desierto, hermanos, por 40 días, regresó el Señor lleno del Espíritu Santo, hermanos, a Galilea. Regresó, hermanos, y dice que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor, hermanos. Es muy interesante el énfasis que se da a la llenura del Espíritu Santo que Jesús tenía. Venía lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, para servir a los demás. Entonces, hermanos, dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Andaba en todas las sinagogas de los judíos, hermanos, y todo el mundo lo glorificaba, todo el mundo estaba feliz al ver, hermanos, su poder, porque el Espíritu Santo pues, le hacía hacer muchos milagros, hacer muchos portentos, muchas maravillas, y toda la gente estaba feliz, hermanos. Pero todo comenzó a cambiar cuando fue a visitar su tierra, la ciudad de Nazaret. Jesús, hermanos, fue a la sinagoga de Nazaret, como lo acostumbraba, mis hermanos. Así lo dice la palabra en Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense, dice que el día de reposo, hermanos, fue allí en Nazaret, que es el lugar donde se había criado, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, mis hermanos. El Señor Jesús, hermanos, fue allí a la sinagoga de Nazaret. Nosotros, como seguidores de nuestro Señor, deberíamos seguir su ejemplo, no fallando nunca a nuestra iglesia. El Señor cada día de reposo estaba en la sinagoga, hermanos, cada día de reposo. Por otro lado, si Jesús necesitaba asistir a la sinagoga continuamente, cada día de reposo, siendo el Hijo de Dios, hermanos, ¿cuánto más lo necesitas tú y lo necesito yo? Jesús era fiel allí en la sinagoga. Y en esa ocasión, hermanos, dice que se levantó a leer. Se levantó a leer, hermanos. Ahí lo dice en el versículo 16, la última parte.
y se levantó a leer. Como pueden ver, tiene ahí un rollo esta foto, ¿verdad? Porque en ese tiempo los libros no eran como ahora, ¿verdad? No estaban así encuadernados como ahora, no los libros como nuestras Biblias ahora. En ese tiempo estaban en rollos, todas las escrituras estaban escritas en rollos, así que le dieron las escrituras al Señor para que leyera la palabra de Dios, hermanos. Esto significa que el Señor Jesús amaba el participar. O sea, no solamente asistía, hermanos, con toda fidelidad cada sábado, porque en ese tiempo se reunían los sábados, el Shabbat. No solamente asistía siempre a la sinagoga, pero además le gustaba participar, hermanos. Y en esa ocasión le tocó el turno de leer la palabra de Dios. Muchos cristianos acuden a la iglesia como simples espectadores y algunas veces se niegan a participar cuando se les pide. Hermanos, es una bendición poder participar. Y no tiene que ser dirigiendo o predicando o enseñando. A veces pueden ser cosas más sencillas, hermanos. Quizás, hermanos, acomodando las cosas, ¿verdad? Limpiando el templo, lavando los vasos de la comunión, etcétera. Hay muchas maneras, repartiendo volantes o boletines entre los asistentes. Hay muchas maneras como se puede, hermanos, participar. Simplemente cantando, cuando estamos alabando al Señor, cantando con todo nuestro corazón, hermanos, los himnos de alabanza al Señor, pues ahí podemos también participar. Pero vemos cómo Jesús le gustaba participar. Jesús entonces, hermanos, nuestro Señor, leyó la palabra de Dios. La lectura fue del libro de Isaías. Allí en Lucas 4, del 17 al 21, que es el pasaje que acabamos de leer, lo dice, ¿verdad? Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense qué hermoso, hermano. Allí en Isaías, el libro que leyó el Señor, pues estaba hablando del Mesías, hermanos. Del Mesías que iba a ser enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura que dice aquí Isaías delante de ustedes. Hermanos, el Señor Jesucristo era el cumplimiento de la palabra de Dios. Tú y yo hoy día somos el cumplimiento de la palabra de Dios para hoy. La hermana Angelina nos decía hace ratito, hermanos, de todo lo que está pasando en el mundo, de todos los problemas que hay actualmente, hermanos. Y Dios nos ha puesto a ti y a mí para traer buenas nuevas de salvación, para traer buenas nuevas de esperanza a este mundo que se pierde, hermanos, en la maldad. Tú y yo estamos aquí para traer buenas nuevas de salvación.
así como Jesús en su tiempo lo hizo, mis hermanos. Ahora, al escucharlo, la gente se alegró. Primero, cuando él dijo, hermanos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Primero la gente se alegró al escuchar eso, pero después empezaron otra vez a pensar en las palabras que había dicho Jesús y hermanos, empezaron a dudar de él. Fíjense en el versículo 22, Lucas 17, 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Al recordar que Jesús era el hijo de José, el carpintero de Nazaret, todo cambió. Pues, ¿cómo sería posible que el hijo de José, el carpintero de Nazaret, fuera el Mesías de quien hablaba el profeta Isaías? Y así, de admirarlo, se empezaron a escandalizar de él, hermanos. Primero lo habían admirado, pero todo el mundo se empezó a escandalizar de él, hermanos. Se enojaron contra Jesús. Fíjense lo que dijeron, versículo 3, Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cómo va a ser este del que está hablando el profeta Isaías? ¿Cómo él se está adjudicando esta palabra de Dios y dice que hoy se ha cumplido la palabra? Si es el carpintero de acá, es el hijo de José, el carpintero. Y se empezaron a escandalizar de él. El Señor Jesús explicó entonces, hermanos, lo difícil que es para un profeta el ser reconocido por las personas de su tierra. Fíjense, dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y así pasa, mis hermanos, así pasa. A veces que conocemos a alguna persona que empieza a subir, hermanos, que empieza a destacar, que empieza, hermanos, a lograr cosas. Pero como lo conocemos desde niño, conocemos a su mamá, a su papá, y no, pues ¿cómo este va a hacer eso que dicen? Lo tenemos en poco porque nos conocemos desde chiquito. Pero hermanos, Jesús era el Mesías que estaba ahí con ellos. Pero ellos lo despreciaron. Lo despreciaron, hermanos. Imagínense lo que sentiría María. No hay dolor más grande para un padre y para una madre que ver que sus hijos sean rechazados y desconocidos, hermanos. ¿Qué sentiría María cuando que dijeron, este es el carpintero, ¿cómo va a ser el Mesías él? Este es el hijo de José. Aquí están sus hermanos, su mamá, sus hermanas. Y lo despreciaron, se escandalizaron de él, hermanos. Los cristianos deberíamos de caracterizarnos por ser personas que aceptamos y estimulamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, especialmente a los hijos de los otros hermanos. Qué bonito es, hermanos, cuando
entre la familia cristiana, hermanos, nos amamos mutuamente. Yo recuerdo, hermanos, en la iglesia que yo crecí, mis papás eran muy estimados por todos los hermanos. Y a nosotros nos trataban, hermanos, como tíos. Yo le decía tíos a todos, mi tía, mi tío, mi tía. Todos los hermanos de la iglesia eran mis tíos, hermanos. Y me trataban muy bien, a veces me daban dinero, a veces, hermanos, me decían cosas bonitas. Yo fui muy chapeado, no sé ahora por qué, ya estoy muy amarillo ahora. Pero de niño todo el tiempo traía chapas así, mis cachetes bien rojos. Y luego me decían las hermanas de la iglesia, a ti tu mamá te pinta. No me pinta, no me pinta. Porque traía las chapas así y me daban besos. Y bueno, hermanos, era un ambiente muy bonito. Y eso es lo que debe caracterizar a los cristianos, mis amados hermanos. Jesús entonces, hermanos, les habló a aquellos hombres del gran privilegio que estaban despreciando. El gran privilegio que estaban despreciando. Les puso ejemplos portentosos para que entendieran lo privilegiados que eran de que Dios los hubiera escogido para que el Mesías fuera uno de sus hijos. Les puso el ejemplo de Elías y el ejemplo de la viuda de Sarepta, mis hermanos. ¿Sí? ¿Recuerdan, hermanos? La viuda de Sarepta, esta mujer, hermanos, que le tocó, pues, recibir en su casa al profeta Elías, hermanos. Fíjense, ahí en Lucas 4, 25 y 26, está hablando el Señor Jesús, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué privilegiada fue esta viuda, hermano, porque fue en el tiempo que hubo hambre, porque Dios cerró el cielo, o sea, no llovió por 3 años, hermanos, por 3 años y 6 meses, 3 años y medio, dejó de llover, hermanos. Y empezó a haber hambre, empezó a haber una sequía tremenda, una escasez de alimentos tremenda, hermanos. Pero el profeta Elías fue enviado a la casa de la viuda de Sarepta, que era extranjera, era de Sidón, hermanos. De Sarepta, de Sidón. Y a ella nunca le faltó, hermanos. Nunca le faltó. ¿Se acuerdan que llegó Elías y le dijo, dame de comer? Dice, ya nomás tengo tantita harina y tantito aceite. Estaba a punto de preparar una torta para mí, para mi hijo, y comérnoslas y esperar a morirnos de hambre. Era todo lo que tenía. Dice, sí, dice, está bien, pero primero dame a mí, le dijo Elías. Primero dame de comer a mí, ya luego haces para ti, para tu hijo. Y aquella viuda tuvo fe, hermanos. Tuvo fe, hizo la torta, se la dio a Elías, él comió. Y luego ella fue a ver y seguía teniendo harina, y pasó un día y seguía teniendo harina y seguía teniendo aceite. Seguía la harina, seguía el aceite, seguía la harina, seguía el aceite. Nunca dejaba de salir aceite. Amén, amén. De aquella jarrita que tenía, hermanos. Nunca dejaba de salir harina del lugar donde tenía la harina. Y nunca le faltó nada. ¿Por qué, hermanos? Porque atendió al siervo de Dios. Vean ustedes, hermanos, así que Jesús les dice, fíjense qué privilegiada fue esa mujer, y ella creyó en Dios y Dios la bendijo. Y después les puso el ejemplo también, hermanos, de Naamán el sirio, otro extranjero. Dice versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán,
el sirio. Recuerdan, había muchos leprosos en Israel, hermanos. Pero el privilegiado fue Naamán, un sirio, una persona extranjera, hermanos, que su sirvienta, ¿se acuerdan que era una israelita, una mujer israelita, que le dijo, si tú vas a Israel, allá Dios te va a sanar en Israel? Y él fue, hermanos, y fue con el profeta Eliseo, y Eliseo le dijo, tienes que ir y lavarte, bañarte 7 veces allá en el río Jordán. Y se acuerdan que él dijo, que no hay ríos allá en Siria, dice, más bonitos, más grandes que el río Jordán aquí. Pero sus criados le dijeron, pues, haz lo que te está diciendo el profeta. ¿Qué te cuesta? Pues ve y báñate 7 veces como te está diciendo. Y él dijo, no, pues sí, cierto. Y fue, se bañó 7 veces. ¿Y qué pasó, hermanos? Sanó de su lepra. Porque creyó, hermanos. Creyó en lo que el profeta Eliseo le había dicho, hermanos. Qué gran privilegio tuvo Naamán, el sirio, hermanos, y fue sanado de su lepra, mis hermanos. Tú y yo hemos sido altamente privilegiados al haber podido llegar a esta iglesia a escuchar el mensaje del Evangelio. Hay miles de personas a nuestro alrededor que podrían haber sido los elegidos, pero Dios nos escogió a ti y a mí. Hay aquí alrededor de nosotros, hermanos, hay miles que podrían estar aquí en lugar de ti, de tú y yo. Pero el Señor te escogió a ti, el Señor me escogió a mí. Así como a los de ahí de Nazaret, hermanos. Señor Jesús pudo haberse criado en muchísimos otros pueblos de Israel, hermanos. Pero Dios escogió a Nazaret para que ahí se criara. Entonces, ellos, hermanos, deberían de haber estado contentísimos de que el Mesías fuera uno de sus hijos, en lugar de despreciarlo, en lugar de desecharlo, en lugar de menospreciarlo, mis hermanos, porque ellos habían sido los privilegiados. ¿Cómo reaccionaremos ante la realidad de que el Señor nos ha escogido a ti y a mí? Ellos reaccionaron con insensatez y violencia. Después de que les dijo, hermanos, que ellos estaban despreciando un gran privilegio, dice la palabra de Dios, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo agarraron entre todos, hermanos, lo sacaron a empujones, a jalones, hermanos, y lo llevaron hasta la cumbre para despeñarlo, para tirarlo, hermano, y matarlo. Dice que estaban llenos de ira, llenos de ira. Sin duda, la palabra más terrible de estos versículos es todos. Todos. Porque dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos. Lo que significa que no hubo ni una persona en esa sinagoga en quien cupiera la cordura, hermano. Ni uno solo. Todos, hermanos, se molestaron, se enojaron. No hay nada más ingrato que despreciar el amor de Dios. Por eso la Biblia dice en Juan 1, 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. El día de hoy, hermanos, el Señor nos visita a ti y a mí a través de su palabra, a través de sus siervos y a través de todas las bendiciones que derrama sobre nosotros cada día. No despreciemos el privilegio que nos da. Ustedes y yo somos las personas más privilegiadas del mundo al formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En vez de despreciar a Dios, debemos apreciarlo y valorar todo lo que tenemos en Él. Pero no nos quedemos con las bendiciones, hermanos. Compartámoslas con aquellos que se mueren sin Dios y sin esperanza. Hermanos, créanme que hoy día el Señor también nos visita, así como visitó a Nazaret, hermanos. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Por medio de sus siervos. Por medio de todas las bendiciones que nos da día con día, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Porque hace poco hubo una pandemia donde todos pudiéramos haber muerto, hermanos, como muchos murieron, miles y miles en el mundo. Murieron, hermanos. Y pudo habernos tocado a nosotros, pero el Señor tuvo misericordia y nos dio la vida, hermanos. Nos dio la vida, ¿para qué? Para que sigamos en este mundo, para que tengamos la oportunidad de conocerlo, de servirle, de amarlo, hermanos, de entregar nuestras vidas para Él y para su causa. Pues entonces no reaccionemos como aquellos hombres nazarenos, hermanos, que despreciaron ese privilegio tan grande. Y en lugar de estar contentos, hermanos, de haber tenido ahí al Mesías, ya lo querían matar, hermanos. Lo sacaron a empujones, a jalones, hermanos, lo llevaron hasta la cima del cerro y ahí lo querían aventar, hermanos, y matarlo. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió, porque Él tenía un plan, hermanos. Sí iba a morir, pero en la cruz del Calvario, para pagar nuestras culpas. No era el momento ese. Por eso no lo pudieron matar. Dice que pasó en medio de ellos y se fue. Y Dios no permitió que lo mataran. Pero estaban a punto de hacerlo, hermanos, porque habían desechado a su Señor y la gran oportunidad que tuvieron de salvarse. Muy bien, hermanos, que el Señor me los bendiga, hermanos. Y pues vamos a continuar con nuestra amada hermana Angelina, ¿verdad? Yo creo que sigue la comunión, hermana Angelina, ¿verdad? Vamos a